Amén, mis hermanos. Este capítulo 7 es un capítulo que, como veníamos viendo en la carta a los Corintios, Pablo entra a tratar una serie de problemáticas que estaban teniendo los corintios. Los primeros 4 capítulos, Pablo trata las divisiones en la iglesia. El capítulo 5, un caso grave de disciplina. El capítulo 6, la primera parte, recuerdan que estuvimos hablando un poco los problemas entre los hermanos. Y después, en la segunda parte del capítulo 6, los problemas en relación al área sexual que abundaban en la ciudad de Corintio. Ahora el capítulo 7, Pablo entra a responder una serie de preguntas que le ha hecho la iglesia en relación a la familia, en relación a la soltería, en relación al divorcio. Y en este capítulo Pablo va a estar respondiendo unas preguntas. El mismo versículo 1 nos va a decir eso. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. O sea, Pablo recibió una correspondencia de la iglesia acerca de unas dudas que estaba teniendo acerca de unas dudas que estaba teniendo la iglesia. Porque hay varias cosas que se gestan en el ambiente de Corintio que están generando preocupación, que están generando dudas, que estaban generando algunas inquietudes. ¿Cuáles cosas estaban generando inquietudes? La vez pasada vimos el problema del desenfreno sexual en la cultura griega. Pues los griegos, como hemos explicado, ellos pensaban que el cuerpo era malo, totalmente malo. Entonces, por un lado, se entregaban a todos los placeres del cuerpo. Pero también había una corriente de pensamiento griega, más religiosa, que pensaba que como el cuerpo era malo, debíamos de abstenernos de todos los placeres del cuerpo. Entonces, esa idea llegó a la iglesia. Entonces, para algunos hermanos en la ciudad de Corintio, las relaciones íntimas en el matrimonio eran pecaminosas. Entonces, algunos casados estaban tomando la decisión de divorciarse o separarse para no pecar. ¿Sí? Miren el asunto. Entonces comenzó a haber la discusión. Pablo, ¿es bueno que un hermano casado se divorcie para quedarse puro para el Señor? Pablo, ¿es bueno que el soltero se case o es mejor que se quede soltero porque es una manera más espiritual de servir a Dios? Pablo, ¿qué hacemos con los matrimonios mixtos en la iglesia, que son casado un creyente con un incrédulo? Porque tú nos has enseñado que no nos unamos en yugo desigual. ¿Debemos divorciarnos, Pablo? Bueno, entonces todas esas preguntas estaban llegando a Pablo y Pablo va a responder en este capítulo. Entonces vamos a ver 3 asuntos principales en este capítulo. Primero, el deber conyugal en el matrimonio, se encuentran los versículos primeros. Segundo, la soltería y el matrimonio. Y tercero, el matrimonio y el divorcio. Son 3 cosas que están en este pasaje. Ahora vamos a dejar una parte, que es la segunda parte del capítulo, donde Pablo habla más de la soltería y él entra a entrar un poco en más razones para la siguiente reunión. Pero ya el tema ustedes van a ver que es bien sustancioso, bien amplio. Y bueno, y da de pronto para que demos unos minutos después de preguntas, porque estos temas siempre tienen preguntas como tal. Entonces vamos a leerlo, ¿ven, hermanos? Entonces vamos a mirar el primer aspecto que Pablo va a resaltar, que es el deber conyugal en el matrimonio. Y recuerde esa idea. Algunos estaban pensando que no, eso es pecaminoso. Si el cuerpo es malo, los placeres sexuales son malos, entonces yo debo abstenerme de esto. Pablo entra a tratar este primer asunto en el ambiente matrimonial. Dice el verso 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces lo primero que Pablo nos dice, que es algo que él va a estar tratando en la carta, que no es, si se puede decir, el contenido completo de la Biblia en relación, por ejemplo, al matrimonio,
sino más es ese consejo que Pablo va a dar en medio también de esa cultura, como es la cultura de los corintios. Pablo dice que bueno sería al hombre no tocar mujer. O sea, en un sentido, los argumentos que Pablo nos va a dar en todo el capítulo es que el soltero tiene ciertas ventajas, ciertos beneficios. El soltero, a diferencia del casado, busca agradar al Señor en todo. El casado tiene la obligación y la responsabilidad de complacer a su cónyuge. Y eso puede ser una limitante para un servicio completo. Pablo lo enseña porque era su experiencia. Para Pablo, la soltería, aunque la mayoría de realmente estudiosos de la Biblia entienden que Pablo en algún momento fue casado. No sabemos si fue abandonado por su esposa al convertirse en Cristo, o no sabemos si ella murió, pero es muy probable que en algún momento de su vida Pablo haya sido casado. Entonces, cuando Pablo se refiere aquí a soltería, no solo estamos hablando del soltero que no se ha podido casar, sino podemos incluir a las viudas y también a los que en algún momento tuvieron alguna experiencia y quedaron solos, divorciados, ¿sí? Y Pablo dice que en realidad la soltería para él es muy buena. Es algo que él va a mencionar más adelante. Pero, hay un pero, dice el verso 2. Pero a causa de las fornicaciones. O sea, aquí Pablo nos va a decir que por causa del deseo sexual que existe en el hombre, que lo puede llevar a pecar, y más en un ambiente de tanta inmoralidad, Dios dio el matrimonio también como un ambiente sano, seguro, honroso, para que el hombre encuentre también allí la manera de satisfacer aquellos deseos que Dios colocó, como los deseos íntimos. Entonces Pablo nos va a decir que por causa de esos deseos y placeres que Dios colocó en el hombre, para algunas personas la soltería no es buena. Para algunas personas la soltería se vuelve una fuente de tentación. Y más en una sociedad donde Corintio, donde el joven iba a la universidad y la mujer griega era inmoral. Era una mujer dada al placer. Donde el joven de la iglesia de Corintio prendía el televisor y todo era sensualidad y sexo. Una cultura donde todo, la filosofía, la música, todo hablaba de placer. Así como nuestra sociedad. En una sociedad donde los hombres y las mujeres son tan bombardeados en el área sexual, no podemos imponer la soltería como una norma. Porque eso era lo que estaba sucediendo en los Corintios. Hermanos, hay cosas que son pecaminosas y evitemos, ¿sí? Entonces inventémonos un convento aquí en Corintio para los hermanos que quieren apartarse, ¿sí? Ese es el espíritu que Pablo está tratando. El espíritu religioso que lleva a un celibato obligatorio, impositivo. Nosotros ya sabemos por la historia, especialmente el catolicismo romano, todo lo que puede producir cuando se le prohíbe y se le obliga a una persona a restringir ciertos deseos que Dios colocó. Se cae en perversión, se cae en inmoralidad, se cae en homosexualidad. Es como la olla expresa, entre usted más usted no deja que el aire salga y usted la presión en algún momento, ¡boom!, explota. Entonces Pablo, aunque recomienda la soltería, hermanos, él conoce la condición de algunas personas, sus deseos. Entonces, por causa de las fornicaciones, Pablo entiende que el matrimonio es el lugar adecuado, santo, sagrado que Dios dio para que el hombre satisfaga sus deseos. Entonces dice Pablo, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces Dios da el matrimonio como un medio para proteger y disfrutar el placer íntimo en la vida del cristiano. Y ahí entra el primer asunto, nuestros deberes conyugales como parejas. Un asunto que se habla única y exclusivamente para los casados.
para su esposa con su marido y para su marido con su esposa. Dice el verso 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces Pablo está tratando esa idea en los Corintios de que el placer sexual en el matrimonio puede ser pecaminoso. Porque a veces eso se llega a pensar religiosamente. A veces uno está en consejería con la pareja, con el hermano, o la hermana está en consejería con la hermana y la hermana dice, hermana, es que eso no me gusta, me parece pecaminoso, ¿sí? Porque a veces tenemos una idea tan distorsionada de los regalos de Dios, porque como el mundo ha pervertido tanto esta área, nosotros a veces llegamos a Cristo como con traumas, como con heridas del pasado, como con experiencias difíciles, traumáticas, a veces hasta abusos. Entonces el área sexual se vuelve un área compleja. Entonces Pablo está enseñando a los corintios que ellos no deben abstenerse de cumplir sus deberes en el ámbito matrimonial. Cumpla. ¿Cumpla qué es? Un mandamiento. Entonces podríamos decir, hermanos, de la misma manera que la Biblia condena la vida íntima antes del matrimonio o fuera del matrimonio, la misma Biblia considera pecaminoso cuando dentro del matrimonio no se cumplen los deberes conyugales. Miren lo interesante. Pecado antes del matrimonio, pecado fuera del matrimonio y pecado no cumplir dentro del matrimonio. Cosa interesante, ¿no, hermanos? Que la Biblia entre asuntos tan particulares de nuestra vida. Ahora, ¿por qué? Por lo que Pablo está diciendo. Puede ser que una pareja, él o ella tenga más apetito en esta área. Porque eso sucede. A veces el hombre tiene más apetito, a veces la mujer tiene más apetito. Siempre hay uno de los dos. Bueno, habrá parejas que tendrán esos mismos deseos. Pero siempre hay uno que tiene más que el otro. Ahora, es deber mutuo cumplir, satisfacer, ¿sí? Dar lugar a en el matrimonio. ¿Por qué, hermanos? Por lo que Pablo está diciendo. Cuando la vida íntima de una pareja no es estable, no es continua, no es responsable, eso da lugar al pecado, como vamos a verlo más adelante. Entonces, el marido y la mujer cumplan sus deberes conyugales. Cuando la pareja, tanto él como ella, no está cumpliendo sus deberes conyugales, se debe conversar y se debe buscar ayuda. A ver si el asunto es físico, a ver si el asunto es emocional, o a ver si el problema tiene otra fuente. No es normal. Yo en este viaje, hermanos, que tuve por algunas ciudades, me sorprendió varios casos donde jóvenes casadas de 2 o 3 años llegan a pedir consejo porque su esposo no cumple en la responsabilidad íntima en el hogar. Muchos casos de homosexualidad varonil, hermanos, dentro de la iglesia. No es normal que un hombre no cumpla. Homosexualidad, o estamos viendo también una seria problemática en cuanto a la pornografía. La pornografía mata el deseo placer del hombre hacia su esposa. Y en el caso de la mujer debe tener cuidado porque la mujer tiene la inclinación de volver un deber un chantaje. No es que tengo dolor de cabeza, tengo esto, tengo aquello, y comienza a chantajear al varón con un mandamiento que es bíblico. Ahora, es evidente, hermano, que la vida familiar no solo está compuesta por esto. Hay una cantidad de ingredientes como el amor, el compañerismo, la bondad, que hacen parte de todo esto y que hacen que esto se exprese de manera muy agradable, ¿cierto? Pero no, es un síntoma raro, hermanos.
Cuando usted encuentra una pareja que se ha divorciado en esta área, aunque vivan juntos, estén juntos, pero en esta área se han apartado el uno del otro, hay algo malo que está en el hogar. Hay algo a considerar, hay algo a tratar. Será él, será ella, será esto, será aquello, pero no es normal. Es un mandamiento de Dios, hermanos. ¿Sí? Es un mandamiento a cumplir. ¿Sí? Dice ahí, la mujer, mire cómo lo explica ahora Pablo en el 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Hermanos, cuando una pareja se une en el santo vínculo del matrimonio, hay una unidad en todos los aspectos, una unidad de vida, de propósito, hay una unidad de dinero, hay una unidad familiar, hay una unidad emocional, pero también una de las responsabilidades en las que entra un hombre y una mujer cuando se casan es que ellos ya no tienen potestad sobre su cuerpo, ya no es su cuerpo, ni es mi cuerpo, sino mire lo que dice Pablo, el cuerpo de ella es potestad de él, y el cuerpo de él es potestad de ella. Esa es una potestad que nosotros no tenemos con nadie más, solo en el santo vínculo del matrimonio. Yo no tengo ningún derecho, hasta sería serio, delicado, pecaminoso, que yo quisiera usar el cuerpo de otra mujer para cualquier cosa. Yo no tengo potestad sobre ninguna mujer, pero mi esposa es mi esposa. Y la Biblia me otorga un derecho, una autoridad sobre el cuerpo de ella. Qué interesante, ¿no, hermano? Y lo mismo a ella sobre el cuerpo de él. Entonces, a veces, hermanos, es que es mi cuerpo. Yo me puedo vestir como quiera, yo puedo comer lo que quiera, yo puedo hacer lo que quiera. No, hermana. Amor. Si su esposa le dice, amor, tienes que cuidarte. Amor, tienes que vestirte así. Amor. Él tiene derechos sobre eso, hermano. Y asimismo, ella tiene derechos sobre él. Usted no le puede quitar un derecho que Dios le otorgó. Cuando usted le dice no, claro, a veces es que estábamos peleando, hermano. Bueno, hay cosas que no entiende. Pero cuando de manera regular usted comienza a tomar esto como una práctica en su vida, usted está pecando contra el derecho que Dios le dio a su esposo y que usted libremente dijo, acepto. ¿Se acuerda que usted dijo un día, acepto ser la esposa de fulano de tal? O acepto ser el esposo de fulano. ¿Cierto que usted dijo acepto? Nadie lo obligó. Que si la obligó, pues ahí tocaría entrar a mirar la situación. Pero cuando usted dijo acepto, usted entró a unas responsabilidades. Por eso tan bueno es la soltería. Porque el soltero no tiene esos deberes. El soltero es libre. Pero ya cuando una mujer se casa, ya ella no es libre. Ya ella es de otro. Y cuando un hombre se casa, él tampoco es libre. Él es de otra, de ella. Su esposa. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Verso 5. No os neguéis el uno al otro. O sea, usted no se puede negar. Mire eso. Recuerde ese mandamiento. No os neguéis. Ahora, Gary Thomas en su libro Matrimonio Sagrado, que es un muy buen libro para leer, hermanos. Él dice que nosotros, en muchos momentos, cuando buscamos honrar a Dios, salimos de nosotros mismos. Y buscamos es complacer a Dios y al otro. Y él dice, esa idea debería estar también en el hecho conyugal. ¿Sí? Una vez hacíamos un programa, sería bueno que lo miraran, de la sexualidad en el matrimonio, de la verdad presente. Entonces había preguntas de con cuánta regularidad, y preguntas que vienen en esa área. Y la respuesta es sencilla en la Biblia, según el deseo de tu cónyuge. Vivimos para complacernos el uno al otro. Esa es la medida de la Biblia. ¿Sí? Entonces, tanto el esposo debe ser muy sensible a las necesidades de su esposa,
como la esposa debe ser muy sensible a las necesidades de su esposo. A veces uno está cansado, a veces tiene dolor de cabeza, a veces está en una época difícil. Pero el matrimonio nos debe llevar a un camino donde el egoísmo no es parte de nuestras decisiones. Muchos matrimonios fracasan por egoísmo, en todas las áreas. Y en esta también. No, miren lo que dice la palabra, no os neguéis. Claro, estos mandamientos tendrán excepciones, como todo. ¿Sí? Hay casos de abuso, hay casos de maltrato físico, hay casos como los que vamos a ver más adelante, que evidentemente dan un límite a este no. Pero cuando el ambiente es normal, saludable, una familia, no os neguéis. No es pecaminoso, es santo. El matrimonio, la intimidad en el matrimonio es santa. Pecaminoso fuera, pecaminoso antes. Pero en el matrimonio, dice ahí, no os neguéis el uno al otro. O sea, hermanos, recuerda esa palabra chantaje. ¿Sí? ¿Cuál es la excepción? Pablo nos da una excepción. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Qué quiere decir eso? La pareja juntos en mutuo consentimiento. ¿Sí? Habla, no, amor, yo esta semana, como el caso que Pablo dice ahí, voy a estar ayunando, voy a estar orando, entonces quiero apartarme. ¿Sí? O no, amor, esta semana, o yo voy a tener un viaje de un mes y consensuadamente ambos deciden permitir ese tiempo donde van a estar separados. ¿Sí? O no, amor, yo estoy en este tratamiento médico y realmente me es difícil, quiero que me entiendas, y ambos deciden consensuadamente parar. ¿Sí? A no ser de mutuo consentimiento. ¿Sí? No es solo que él decide o que ella decide, o que la iglesia les dice es que no, ustedes, aquí los cristianos santos, ¿cómo hace? Si usted quiere ser sacerdote de Dios, tiene que ser salir. Eso no. Es una decisión mutua, en pareja, delante de Dios. ¿Y cuál es la regulación? Que sea un tiempo corto. Dice ahí, a no ser por algún tiempo, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno. La separación íntima, física de nuestra pareja, que a veces se puede dar, como decíamos, por varias circunstancias consensuadas, no debe ser por mucho tiempo. Se deben, como dice ahí Pablo, volver a juntar en uno. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo aconseja esto? Hermanos, ahí mucha sabiduría que Pablo nos está dejando en este pasaje. Dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pablo sabe que cuando una pareja se separa mucho, entra un personaje en medio de ellos dos. Satanás, la tentación, el pecado. No es bueno, hermanos, no es sabio, no es saludable para una pareja ser egoísta, ser displicente en el área íntima, porque eso abre puertas al pecado. Esto abre puertas al diablo. Como el ejemplo que no recuerdo qué hermano lo da, pero piense esto. Él sale de su casa, ella despelucada, con mal aliento, mal vestida, gritándole. Él llega a la oficina, mujeres con el cabello planchado, oliendo a rico, bien vestidas, seductoras. Él vuelve a la casa, ella brava, peleando con los hijos, de mala cara con él, no atendiéndolo. Y él vuelve a la oficina el otro día, mujeres bonitas,
seductoras, bien arregladas, y así una rutina diaria. Y él se siente frustrado, y él tiene muchos deseos. ¿Qué cree que va a suceder ahí? Bueno, la tentación va a coger un lugar muy fuerte. Entonces, muchos hogares, o la esposa o el esposo, inconscientemente por desconocer tal vez estos aspectos que la palabra habla, pone a su marido en una situación de tentación. Expone a su mujer en una situación de... Hace un tiempo tuvimos una consejería con una pareja incrédulos. Eso eran incrédulos que estábamos evangelizando. Ella le fue infiel al esposo. ¿Por qué? No, hermano, es un hombre un guacho. Ese hombre cuando yo llego me hace esto, me hace esto, me hace esto. Ahí viene con quién le fue infiel, con el taxista. ¿Sí? Una mujer frustrada y el taxista se volvió el amigo, el confidente. Y ahí entra el pecado. Entonces Pablo está aconsejando esto para guardar nuestra vida matrimonial, hermanos. ¿Sí? Eso le abre puertas al diablo. Eso le da lugar a la tentación. Eso nos expone. Ahora, lo contrario, un hombre y una mujer amados, cuidados, servidos, donde su esposa se entrega o su esposo se entrega totalmente en espíritu, alma y cuerpo a él no va a tener mucha necesidad, él no va a tener mucho tiempo, él no va a tener muchas fuerzas para buscar el pecado fuera, si él encuentra todo lo que necesita adentro. Esta es la idea de Pablo, para que no os tiente Satanás. O sea, Pablo sabía que si en los hogares de la iglesia de Corintio, por una espiritualidad falsa, los creyentes dejaban de cumplir su deber marital, eso iba a traer mucha tentación. Eso iba a traer mucho pecado. Eso iba a traer muchos problemas en la iglesia. ¿Sí? Entonces Pablo por eso nos da las recomendaciones que si se da debe ser en consejo mutuo, pero por un poco de tiempo y deben volverse a juntar. Entonces esa es la primera parte del pasaje. Nuestros deberes conyugales. Y yo ahí hago preguntas a los casados. ¿Cómo está nuestra vida familiar en esta área? ¿Soy responsable con mi esposa? ¿Soy responsable con mi esposo? ¿Sí? ¿O puedo ser, o estoy siendo redarguido en esta área? Bueno, estas son áreas que también nosotros como esposos y casados debemos conocer. Una vez una hermana nos decía, hermano, es que a mí eso no me gusta, es que no debe haberse casado, hermana. No debe haberse casado. Si no, tiene que orar a Dios que le dé agrado, disfrute con su esposo. Y Dios lo puede dar. Dios puede renovar ese deseo, ese amor, esa naturalidad, la intimidad. Tanto en el hombre como en la mujer. Los solteros se tapan los oídos en esta parte. Ahora, soltería y matrimonio. Bueno, los solteros también tienen que saber eso para cuando lleguen al matrimonio. Si el Señor se los ha dado. Dice el verso 6. Mas esto digo por vía de concesión y no por mandamiento. Lo que va a hablarnos Pablo ahora de la soltería no es un mandamiento, hermano. Es una concesión, es más un consejo personal que Pablo da en cuanto a esta situación. Hay cosas en la Biblia que son mandamientos, como lo que acabamos de leer. Ahora lo que Pablo nos va a decir es un consejo de sabiduría apostólica inspirada por Dios en relación a la soltería. Dice el 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces Pablo nos va a mostrar que aunque él quisiera que todos los hombres fueran como él, en el sentido de ser soltero, dice, cada uno tiene su propio don. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Dios reparte sus dones como quiere. Y hablando en este contexto, a algunos Dios les da el don del matrimonio. A otros les da el don de la soltería.
son dones de Dios, a veces son dones temporales, la soltería por un tiempo y después nos da el matrimonio. A veces nos da el matrimonio y después nos da la viudez, otro don. Entonces yo quisiera decirle a usted que si usted está casado, usted está bajo un don de Dios. Pero si usted está soltero, también usted está bajo un don de Dios. ¿Sí? Porque ambos son aspectos que Dios concede de manera particular a cada uno de nosotros. No podemos pensar, y esto es alguna idea que la iglesia necesita a veces entender también. No podemos pensar que la persona que está casada está siendo más bendecida y que el soltero no está siendo bendecido. Tal vez es al revés. Bueno, tampoco. A la hora de la verdad, dos están siendo bendecidos de maneras distintas. Unos con el matrimonio y otros con la soltería. Entonces debemos respetar el don de Dios. ¿Por qué? Porque a veces presionamos al soltero a casarse. Y a veces el casado está presionado por el matrimonio. ¿Sí? Pero todo es bueno en su tiempo. El matrimonio es bueno cuando Dios lo concede. La soltería es buena cuando Dios la concede. El matrimonio es una maldición cuando nosotros entramos ahí sin obedecer a Dios y su palabra. La soltería es una maldición cuando no la usamos para honrar a Dios, sino vivimos insatisfechos por lo que estamos experimentando. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, porque debemos agradecer a Dios por la situación en la que estamos. El que no está satisfecho cuando está solo, no va a estar satisfecho cuando esté casado, porque una persona no satisface. El que no vive para Dios, se goza en Dios, soltero tampoco lo va a hacer casado. Porque el problema no es la condición en la que nos encontramos, es la gratitud o la ingratitud que manifiesta nuestro corazón ante los presentes de Dios. Yo puedo decirles, hermanos, con toda alegría, que para mí mi soltería fue un tiempo de mucha dicha, de mucho disfrute en el Señor, de mucho tiempo, de muchas oportunidades. Y también puedo decir que mi matrimonio ha sido también de mucha bendición. Escogería ambos en Cristo, no escogería ninguno sin Cristo. Porque soltero sin Cristo y haciendo terrible, y casado pues peor, haciendo daño. Pero en Cristo es un don, hermanos. Si usted está solo, gócese en ese don, disfrute, aproveche el tiempo. Si usted está casado, también gócese en su matrimonio, disfrute, dele gracias a Dios por su esposa, ore por ella, ore por sus hijos. Si usted se quedó viudo, dele gracias a Dios. Si usted quedó... Dios sabe por qué permite eso en nuestras vidas. ¿Sí? Pero a veces la cultura o la iglesia se vuelve muy... A veces, y uno no se da cuenta, un hermano decía, a veces tenemos eventos para parejas, pero ¿por qué no hacemos un campamento para solteros? ¿Sí? A veces como que prestamos más atención a un grupo particular de la iglesia, menospreciando a veces cosas que Dios dio también. Entonces, tanto la soltería como el matrimonio es algo hermoso, santo. Es un don de Dios, hermano. ¿Sí? Dice ahí, verso 8, digo pues, Pablo insiste, a los solteros y a las viudas. Ahí están todos los que están solos, soltero porque no se ha casado, soltero porque quedó viudo, soltero porque llegó así de pronto de un divorcio a la iglesia, soltero por lo que sea. Qué bueno les fuera quedarse como yo. Hay hermanos que realmente por su situación, por su contexto, yo he tenido unos meses de tener varios solteros ahí al lado. Y le digo, hermanos, yo por su situación, por lo que usted está viendo, yo de verdad le aconsejaría quedarse solo. La verdad, hermano, que si me pregunta a mí un consejo sincero, por su edad, por su estado de salud, o por su economía, o por su esto, yo le diría que es eso, por su servicio, A otros uno no les dice, porque a veces eso es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Como algo personal. Acuérdese que esto no es un mandamiento, es como un consejo. Hay personas que le llegan a decir,
Es que no quiero dar ejemplos porque después me dicen, hermano, usted me expuso allá. Pues yo no dije su nombre, pero usted lo dijo, hermano, y todo el mundo sabe que estaba hablando de mí. Me toca cambiar los ejemplos, me toca decir que es en otro país. Pero hay casos que uno dice, hermano, la verdad yo no sé para qué usted quiere complicar la vida, hermano. ¿Sí? Está tranquilo, está solo, está... Bueno, pero si el Señor no le dio eso, entonces oremos. No es un mandamiento, pero a veces Pablo aconseja eso. ¿Cuándo no es un mandamiento? Dice ahí el verso siguiente. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Ahora, claro que ese cásense es en el Señor. Sí, porque el Señor da unos consejos para cásese, pero en Él. Porque a veces el soltero o la soltera, con ese deseo también desenfrenado de casarse, termina casándose con el incrédulo. Termina casándose mal. Y un matrimonio mal, sí, hermanos, es mejor, como alguien dijo, mejor soltero que mal casado. De verdad, hermanos. Hermanos, uno que da consejería a matrimonios, mejor soltero que mal casado. Ya si usted se casó, ya es. Pero si usted es soltero y se quiere casar, cásese en el Señor. Como dice Pablo también en otro lugar, ¿no? Cásese. O sea, si usted dice, hermano, no, realmente yo no sirvo para estar solo, realmente yo tengo muchos deseos, realmente, hermano, bueno, Pablo le dice, bueno, hermano, cásese. Pues mejor es casarse, también Pablo entiende, ¿no? Que estarse quemando. Sí, a veces el soltero puede entrar en una situación de sentirse que se está quemando. No solo está hablando, claro, también eso incluye la parte íntima, que tiene muchos deseos, pero estarse quemando en el sentido de sentarse frustrado, de sentirse amargado en la situación, de sentirse... Entonces, Pablo dice, bueno, cásese, busque casarse. En el Señor, ¿no? Si usted es soltero y usted dice, no, hermano, bueno, pues la palabra le dice que eso no es pecado, que puede casarse. ¿Sí? ¿Pecado qué es? El matrimonio o el celibato por obligación. Aquí no queremos imponerle tampoco eso. Y también cuando yo les decía, es un consejo, no es que le diga, hermano, no, hoy no lo vamos a dejar casar, no, se le da un consejo. A veces se les da el consejo, no, sí, hermano, cásese, está bien, está en la edad, ya está, puede sostener un hogar, ya está en la edad de ser responsable, le va a ayudar para su vida, cásese. ¿Sí? A veces también son consejos. Estos no son mandamientos, sino son concesiones. Entonces, ahora Pablo va a hablar mucho más de la soltería en los siguientes versículos. Entonces lo vamos a dejar para la siguiente reunión. Aquí entra el tercer asunto, el asunto del matrimonio. Especialmente asuntos de separación y divorcio en casos matrimonios mixtos. Verso 9. Pero a los que están unidos en matrimonio, porque esta también era una pregunta seguramente. Bueno, y los que estamos casados y estos pecaminosos nos podemos separar. O seguramente también había la pregunta, bueno, hermano Pablo, yo me convertí, pero mi esposo no es cristiano, ¿me debo separar? Porque la Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual. ¿Sí? Ese tipo de preguntas seguramente llegaban y Pablo va a responder. Verso 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, igual otra vez, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Qué quiere decir no yo, sino el Señor? Que ya el Señor había explicado esto claramente. El Señor ya había mandado que el hombre no debería divorciarse ni separarse de su mujer por cualquier cosa. Porque los judíos tenían esa cultura del divorcio express también. ¿Sí? Si la mujer hacía algo indecoroso, él le podía dar carta de divorcio. Por ejemplo, la mujer no sabía cocinar y el hombre no le gustaba la comida, entonces le daba carta de divorcio porque no sabía cocinar. Entonces se acostumbró en la cultura judía, por cualquier cosa el hombre le daba carta de divorcio a una mujer. Y cuando le preguntaron al Señor Jesús, el Señor dijo, no, en el principio cuando Dios lo creó, varón y hembra los creó, y lo que Dios unió para toda la vida, que no lo separe el hombre. Entonces Pablo mantiene la misma idea. El divorcio, hermanos, de manera general, como vamos a ver ahorita un poco la sección, pero de manera general, el divorcio no es un camino para los cristianos que están unidos en matrimonio.
Dice ahí, mando yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. O sea, es que yo quiero servir al Señor y mi esposo, no, hermano, ya se casó, no se separe. Es que yo quiero servir al Señor y siento que soy más santa, que estoy más en oración, si no estoy... No, hermanos. Esa es la idea que Pablo está tratando, ¿no? El celibato como un camino para el cristiano, cuando el celibato rompe el matrimonio. Es una falsa espiritualidad. Ahora, verso 11. Ahí entra Pablo a los asuntos complejos, separación, y ahí está más adelante divorcios, matrimonios mixtos. Y si se separa... Yo pienso que Pablo, a veces, hermanos, él conoce un poco la naturaleza humana. Pablo seguramente tenía muchas experiencias en muchas iglesias, con muchos hermanos. Y Pablo se da cuenta que aunque el divorcio no es un camino para una pareja cristiana, a veces el matrimonio puede tener tanta crisis y algunas situaciones que Pablo aconseja, bueno, entonces sepárese por un tiempo. Por ejemplo, nosotros hemos dado ese consejo tal vez una o dos veces en nuestra vida sirviendo al Señor. Se muere un hijo y entra una crisis emocional a ambos, totalmente. Ella ya no lo quiere ver, ya se volvió la muerte de un hijo es una tragedia que... ¿Qué hago, hermano? Bueno, si ella quiere y está más tranquila, déjela que esté un tiempo con su familia, sepárese por un tiempo. No divórciese, ¿sí? Hermano, ¿qué hago? El hombre no está respondiendo, llega tomado, viene a maltratarme. ¿Qué puedo hacer? ¿Es caso de infidelidad sexual? Porque el caso de infidelidad sexual es la excepción que Jesús dio para el divorcio, ¿no? Si no es caso de infidelidad sexual que usted tenga seguridad, sepárese. Tampoco usted tiene como mujer estar recibiendo golpes, maltrato y sus hijos mal ejemplo de un hombre. Sepárese. O sea, son casos que diríamos graves. Casos realmente donde está en riesgo la familia, está en riesgo ella, está en riesgo los niños. O está en casos donde él definitivamente ya no provee para su casa, volvió un zángano. No. Sepárese, hermano. No se puede divorciar. Estamos hablando de casos graves. Ahí la palabra deja esa sección. No puede divorciarse, pero si entra en crisis, sepárese. Pero mire con el propósito de qué. Primero, sepárese y quédese sin casar. O sea, sepárese, pero quédese solo. En esos casos, ¿no? O, ahí uno se da cuenta que no es divorcio, porque da la posibilidad de reconciliarse. O reconcíliese con su marido. Entonces a veces uno también dice, bueno, hermano, de verdad que ya no se soportan, que ya se están gritando, que están al punto del maltrato, que le dice que se vaya, que se vaya. Bueno, hermana, váyase por un tiempo. De pronto ese tiempo le sirve a él para reflexionar, para arrepentirse, para enderezar su vida y les dé para reconciliarse. A veces no sería lo ideal, ¿no? Las dos veces que hemos dado ese consejo son casos de hermanos graves. Cosas así de maltrato, cosas así ya serias. Si usted dice, no, si le puede pasar algo a la hermana por sabiduría, mejor salga a la casa, mi hermana, por un tiempo. Y esperemos a ver si el hombre se arrepiente y se reconcilia. Y usted vuelve al hogar, o él vuelve al hogar. Separa, quédese sin casar o reconcíliese con el marido, con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, evidentemente, hermanos, como decíamos, hay una excepción que Jesús enseñó en Mateo 2 veces. ¿Cuál es la excepción? A no ser por causa de fornicación. Cuando uno de los cónyuges cristianos se entera que su pareja entra en un pecado sexual, esa palabra fornicación incluye varios pecados, ¿no? Adulterio, homosexualidad, incesto, cualquier pecado de esos graves de área sexual, la persona tiene la libertad para dar carta de divorcio. Y eso lo entiende Pablo, ¿sí? Pero fuera de esos casos graves de fornicación, el cristiano no debería divorciarse por cualquier cosa. Lo máximo que Pablo nos deja aquí es
sepárese y quédese solo, o busque la reconciliación con su cónyuge. Ahora Pablo entra a tratar los matrimonios mixtos. ¿Qué pasa cuando el cristiano es casado con un incrédulo? Oye, es tremendo cómo la palabra trata tantos casos, ¿cierto, hermanos? Versículos como tan... Dice el verso 12. Y a los demás yo digo, no el Señor. ¿Qué es esa referencia de que yo digo y no el Señor? No es que Pablo está diciendo que lo que él va a decir no es inspirado y lo otro sí es inspirado. Lo que Pablo está diciendo es que Jesús en su carne no habló de esto. Pero ellos con inspiración apostólica introducen estos consejos para nosotros. Porque algunos cogen estos versículos y como dice que no, como no lo dijo el Señor, entonces no lo debemos practicar, hermanos. Pero al final él sella diciendo que esto ordena en todas las iglesias. Entonces sí es un mandamiento apostólico, solo que Jesús oralmente no habló de esto. Esa es la diferencia. Como muchos de los aspectos que se escriben en el Nuevo Testamento que no habló Jesús oralmente, pero que el Espíritu Santo sí se lo reveló a los apóstoles. ¿Cierto? Entonces no solo esto, hay muchas partes del Nuevo Testamento que fue el Espíritu de Cristo y no Cristo oralmente lo que lo enseñó. Dice, a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, a eso llamamos matrimonio mixto. Un cristiano casado con un incrédulo. O un cristiano, o una pareja de incrédulos que cuando llegó el evangelio se convirtió él, o se convirtió ella. A ese grupo de hermanos habla Pablo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Entonces, hermanos, hay algo que la iglesia también tiene que entender. La conversión de una persona no rompe el matrimonio de esa persona. Porque hay sectas que enseñan eso, ¿no? Ese no era el escogido de Dios para usted. Entonces animan a divorciarse de la persona para que se case con una persona de la secta. Los testigos de Jehová acostumbran a tener esa práctica. Acostumbran a la persona que si su esposo no es creyente que se divorcie para que se case con un hermano. Sí, pero es totalmente contrario al mandamiento bíblico. ¿Cuál es el mandamiento bíblico? Las responsabilidades que usted tenía con su esposo o esposa, aunque usted se convirtió, siguen manteniéndose. A menos, ahí es donde viene el siguiente, a menos, como dice el verso más adelante, que lo dice el verso, creo que es 15, sí, ahorita lo vamos a leer, a menos que el incrédulo decida abandonarse al cristiano. Eso ya es una cosa diferente. Mientras su cónyuge acepte estar con usted, acepte su fe y no lo ponga a escoger a usted, entre usted, su relación matrimonial y Cristo, usted no debe abandonar a su pareja. Ahorita lo vamos a leer. Ahora, ¿por qué Pablo aconseja que no lo abandone? ¿Sí? Si dice ahí el 12, y a los demás digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. ¿Y por qué no la abandone? Dice el verso 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Mire esto tan interesante. ¿Por qué yo no debo abandonar a mi esposo? Porque el creyente al convertirse, él trae un ambiente de santificación a su casa. ¿Qué quiere decir eso? En términos prácticos, cuando una persona se convierte, llega la luz, hermano. Llega el evangelio, llegan las oraciones, llegan las promesas, llega el respaldo de Dios. Entonces la conversión aún del creyente, aunque el incrédulo se mantenga en su incredulidad, la presencia, la vida, el testimonio, las oraciones, la luz del creyente llega al hogar. ¿Sí? Entonces es posible, y por eso Pablo dice, no lo abandone, porque usted en un sentido lo santifica. En un sentido usted está trayendo bendiciones a esa casa que no existirían si usted no está ahí. ¿Sí? Y mire lo que dice, ahora el segundo aspecto, los hijos.
Dice ahí, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, Pablo seguramente estaba pensando en algunas iglesias donde la mujer se convirtió y a pesar de que el hombre no se había convertido, los hijos estaban recibiendo bendiciones. Entonces, a veces no solo por la santificación del cónyuge incrédulo, sino por los hijos. Es algo que uno habla mucho, por ejemplo, con las mujeres. Hermana, usted tiene que amar a ese hombre, soportar a ese hombre por sus hijos. Siempre va a ser más saludable la estabilidad matrimonial por los hijos y la salvación de ellos. Es más difícil cuando hay divorcio, cuando se separan, cuando entran a pasar luchas, cuando entran todas esas crisis que trae el matrimonio, el divorcio. Entonces, por sus hijos, la recomendación, si el hombre está ahí, si ella decide estar con usted, siga, usted santifica, usted puede ser una influencia para sus hijos. El consejo de Pablo para las que están casados con incrédulos. Tercero, primero la santificación, segundo los hijos, y lo tercero está en el verso 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? O sea, la Biblia, y eso es bueno que lo sepamos, hermano, porque hay tradiciones santas evangélicas que a veces no están tan arraigadas en la palabra. A veces nosotros decimos, no, es que la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, eso lo dice la palabra, sí. Pero la Biblia dice, quizás también. Puede que se salve, puede que no se salve. Pero quizás. Y también hay otro versículo. Porque es que hay que sumar la palabra para no malinterpretar la palabra. Hay otro versículo que dice que los enemigos serán los de su propia casa. Que el esposo estará contra la mujer, la suegra contra la... O sea, hay casos donde convertirse en Cristo es entrar en guerra con la esposa. Que era el caso de Pablo. Lo más seguro es que Pablo haya sido abandonado por su conversión a Cristo. Entonces hay que sumar la palabra, hermanos. Porque a veces hay casos donde realmente la persona se convirtió y lo que le desató fue una guerra. Y ahí como dice Jesús, el que no aborrece a padre, a madre, a esposa, hijo. Hay casos donde realmente quizás el incrédulo está ahí, uno del testimonio de la mujer, el testimonio del hombre, el testimonio de la vida, de pronto en algún momento lo gane. Y hay casos que definitivamente va a ser salva toda la familia, pero no podemos asegurar ningún caso, porque depende mucho también del corazón de cada persona. Lo que Pablo nos dice es que quizás siga ahí porque de pronto en algún momento se salva. Haga todo lo posible por estar ahí. Todo lo que esté a su alcance para darle testimonio, para salvar a sus hijos, para darle testimonio a esa persona. Quizás será salvado. Entonces, inicialmente, si usted o un hermano está casado con un incrédulo, no debe abandonarlo, hermanos, por estas razones. ¿Cuál sería el caso contrario? Verso 15. Yo me salté el 16, pero volvemos al 15. Dice, pero si el incrédulo, aquí ya hay otra sección que Pablo va a dar, se separa. Sepárese. Hermano, porque también hemos tenido casos así, hermano, mi mujer se fue con otro y ahorita me está dando la carta de divorcio. ¿Qué debo hacer? Sepárese. Hermano, mi esposo ya definitivamente me dijo que o yo sigo con el Señor o sigo con ella o con él. Y ya me dijo que se divorcie. ¿Qué debo hacer? Divorcio. Qué palabras duras, ¿no, hermanos? Pero es la instrucción bíblica. ¿Por qué? Pablo lo explica. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Ahora, evidentemente es el incrédulo el que decide divorciarse.
Porque yo una vez dijo una vez una hermana, es que nosotros le buscamos la comba al palo, como dice el dicho. Entonces lo voy a aburrir para que él me pida la carta de divorcio. No sé, sí. Lo voy a aburrir para que me dé la carta de divorcio. Porque él sí puede dármela, yo no. Esa no es la idea, ¿no? La idea es que un incrédulo en algún momento, pues por su pecado, por su necedad, por la dureza de su corazón, por la cultura, por otra pareja, por ambiciones personales, bueno, por muchas cosas un incrédulo puede tomar la decisión de no querer estar con el cristiano. Y yo pienso que este pasaje, bueno, habrá excepciones, porque a veces hermano, a veces uno escucha las historias. Una vez estuvimos con una hermana que vino a pedirnos consejería. Hermano, yo tengo una promesa de Dios que me lo va a devolver. El pastor dijo y me profetizó que Dios me lo iba a devolver. Solo que el hombre ya tiene 2 hijos con una, tiene que estar viviendo con otra y tiene no sé qué y esto. Y ya me dio la carta de divorcio, ya nos divorciamos, pero el Señor me dijo que me lo iba a devolver. Yo siento que a veces las personas entran en un estado de servidumbre y de esclavitud, una situación que la Biblia no es clara. La Biblia dice, decidió dejarlo, decidió divorciarse, hermano, hermana, con toda libertad, divórciese. Y en este caso, como en el caso de Jesús, que el caso de Jesús es por causa de fornicación, y en este caso por abandono, el creyente tiene toda la libertad de volver a rehacer su vida. ¿Sí? Caso de fornicación, Mateo 18, Mateo 9, y caso de abandono. ¿Sí? Es cuando nosotros tenemos hermanos que sufrieron, y esto es bueno saber, como iglesia saberlo, ¿no? Porque a veces nosotros no tratamos y hacemos como dice el mundo, victimizamos la víctima, revictimizamos la víctima. Ella fue, sufrió el adulterio, toda la crisis del adulterio, se divorció y llega a la iglesia y no sabemos acoger esos casos. ¿Sí? Por eso el Pablo está enseñando eso, para que los hermanos sepan cómo lidiar también con situaciones que llegan a nosotros. ¿Sí? Un hermano que está sufriendo abandono. No, hermano, pues si él le dice que no venga a reunión, pues no venga a reunión, vaya con su esposo. No, hermano, eso no aconseja la Biblia. La Biblia aconseja que si el incrédulo ya decide dejarlo por causa, no hay que aconsejarle al hermano que deje a Cristo por seguir a un incrédulo. ¿O sí? Por eso estos pasajes son tan claros, porque nos dan direcciones en cómo aconsejar, cómo tratar, cómo ver semejantes casos. Mire lo que dice John Stott, y con esto ya voy cerrando. Si el cónyuge incrédulo decide permanecer casado, entonces el creyente no debe acudir al divorcio. Mas si el cónyuge incrédulo no quiere quedarse y decide irse, entonces el creyente queda libre para divorciarse y casarse nuevamente. ¿Sí? Eso es lo que se ha entendido a través de toda la historia de la iglesia sobre estos asuntos. Una sección, fornicación, pecado directo contra el matrimonio. Otra sección, incrédulo que abandona. Dice el verso 17, con eso terminamos. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. O sea que esto que Pablo está diciendo, esa era la manera como los apóstoles trataban los asuntos familiares, los asuntos de divorcio, los asuntos de soltería, en todas las iglesias. Tremendo tema, ¿no, hermanos? Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya en la próxima reunión que se nos permita estar juntos, vamos a terminar la parte del capítulo 7, donde Pablo sigue hablando de soltería y otros asuntos. Pero es muy interesante, hermanos, cómo la palabra, en un ambiente de tanta dificultad como era la ciudad y la iglesia de Corintio, nos da principios claros, sabios, oportunos para todas nuestras situaciones familiares.